En las zonas salvajes de África, una ley prevalece por encima de las demás. Hay que adaptarse o morir en el intento. Es la supervivencia más extrema. Despiadado e inolvidable, este es el reino letal de África, la sabana arbolada del África austral. Es la hora punta en la reserva de caza sudafricana Mala Mala. El búfalo cafre inicia su desplazamiento. Su destino es el río Sand. Es la única masa de agua permanente en kilómetros a la redonda. Y un salvavidas en esta estación seca. Sus fieles compañeros, los picabueyes piquirrojo, se toman un descanso en el agua mientras les quitan las garrapatas de su cuerpo. El grupo consta de casi 1000 integrantes y es un paraíso de parásitos para que estas pequeñas y hambrientas aves se den un atracón de comida. Pero las garrapatas no son las únicas criaturas a las que les gusta el búfalo cafre. El chapoteo y el sonido de esta gran bestia atrae a un enemigo más violento. Los leones dan vueltas alrededor del grupo, acercándose en silencio y al unísono hacia su objetivo. Un macho solitario que se ha alejado del grupo. No será fácil. Se trata de 800 kilos de músculo que están equipados con una cornamenta ancha y el temperamento de un huracán. No es casualidad que a los grandes búfalos se les llame los hacedores de viudas. De repente, el león pierde el apetito. La manada se retira a hacer lo que se le da mejor a los leones: dormir. Dormir en las orillas de un río concurrido no suele implicar momentos de tranquilidad. En la estación seca, los elefantes vienen a beber y a pastar. A medida que se caldea el día, aumenta el flujo de turistas.
Esta pequeña cría tiene aún mucho que aprender de la sabana arbolada de África Austral. Al menos, no tiene por qué preocuparse de los leones. Su madre y el resto de la manada cuidan de ella. Nadie quiere discutir con ellos. Los reyes de la selva tendrán que buscar una zona del río menos transitada. En la orilla de enfrente hay otros ojos que observan con tranquilidad. Son los de una leopardo solitaria. Está en silencio, es solitaria. Y es más feliz cuando nadie sabe que está ahí. Pero los vecinos insisten en hacer notar su presencia activando las alarmas. Necesita cazar pronto. A unos pocos kilómetros de distancia, sus dos crías esperan pacientemente y escondidas en la zona más densa de su territorio. Las crías leopardo tienen 2 meses y son felinos indefensos, por tanto una presa fácil para cualquier depredador que pase por allí. Dependen completamente de la protección y de la leche de su madre. Ella necesita cazar para mantenerlos fuertes. Para cazar al antílope, debe acercarse sin que la vea. Otra voz de alarma resuena entre los arbustos. Esta vez, no es por ella. Uno de los machos de la manada ha entrado en escena. No solo le ha arruinado la caza, sino que además podría matarla. Se retira hacia las frágiles ramas más altas, a salvo del depredador más pesado. Cuando pasa la amenaza, se dirige a otra zona de su territorio para cazar. Los antílopes que embisten su cornamenta y están distraídos y cansados durante la época de celo son el objetivo perfecto. Solo tiene que acercarse lo suficiente para atacar.
La madre leopardo acecha al antílope y analiza cada uno de sus movimientos. Cada pisada está calculada y es silenciosa. Pero no ha sido lo suficientemente sigilosa. El antílope da la señal de alarma y escapa. Los gritos y los olores unen a las criaturas de la sabana arbolada de África Austral. La llamada de auxilio de los antílopes parece una oportunidad para la hiena moteada. Han aprendido que las alarmas implican la presencia de depredadores, y los depredadores pueden implicar una comida gratis. Siguen a la madre leopardo como si fuera una sombra con dientes, dispuesta a incautar cualquier presa que mate, pero han echado a perder su caza. Afortunadamente, las hienas no pueden trepar. Como no tienen comida que robar, las hienas se cansan rápidamente de la leopardo. Y encuentran algo mejor. Un chacal de lomo negro anuncia la cena. Un par de licaones devoran un antílope. Tienen una tasa de éxito del 80% y son uno de los carnívoros africanos más efectivos. El chacal no tiene ninguna opción ante los licaones. Pero la hiena sí. Levantan la cola como señal de emoción y la utilizan para localizar su objetivo. Inconscientemente, los llantos del chacal son una llamada de auxilio. Los licaones suelen viajar en grupos de 12. Puede que estos dos licaones se hayan perdido. Sin su manada, no pueden proteger a su víctima. Hasta el chacal se lleva un botín. Los licaones dan por perdida su cena y comienzan a buscar a su familia. Al final, en las orillas del río, la emocionada manada se reúne. Se han alejado muchos kilómetros de su guarida para cazar. Para llegar a casa, deben cruzar el río Sand, el cual está lleno de peligros.
El macho alfa cruza primero. Espera pacientemente al resto de la manada. Tienen un buen motivo para mostrarse reacios: los cocodrilos. Y hay otro peligro que está al acecho, uno que aún no han visto. Pero él sí que los ha visto a ellos. Para los licaones de Malamala, el río Sand supone uno de los peligros más graves para la manada. En la estación seca el río es poco profundo y está tranquilo, por lo que es más fácil localizar a los cocodrilos que están al acecho. Pero sus bellas y acogedoras orillas esconden otros depredadores. Este licaón, más viejo y débil, no ha tenido en cuenta este factor. El instinto hace que un depredador ataque a otro en busca de fuentes de alimentos limitados. La manada sabe que no puede hacer nada por el integrante que han perdido. Han dejado a sus crías solas en casa y deben regresar. En la sabana arbolada de África Austral, los licaones tienen crías prácticamente solo en la estación seca, y a los leones les encantan las guaridas sin vigilar. La manada llega a una madriguera tranquila. Únicamente sale un cuidador, que se ha quedado para vigilar a las crías en solitario. Aún no sienten el miedo y las crías están a salvo. Las 11. Toda la manada regurgita trozos de carne para dar de comer a los más pequeños. Todos comparten madre, la hembra alfa, la única hembra que les amamanta. En un par de meses abandonarán la guarida y aprenderán el estilo nómada de la manada. La vida ociosa de las crías de 3 semanas está a punto de acabarse. Cuando se pone el sol, se cambia la guardia. Las criaturas extrañas y secretas acuden a sus puestos. No hay nadie más extraño que este animal. Tiene orejas de conejo, garras de oso y cola de canguro. Este cerdo hormiguero parece un rompecabezas de la genética, pero está perfectamente adaptado para su misión de acabar con las hormigas y las termitas.
Las garras arañan los duros montículos de termitas. Mientras que sus grandes y sensibles orificios nasales se cierran ante el polvo y los insectos. Su piel dura puede protegerle de las pinzas de las termitas, pero cuando hay depredadores más grandes, solo puede esconderse. No se puede decir lo mismo del puercoespín crestado africano. No le molesta prácticamente nada, y está armado con miles de púas punzantes, microscópicas y afiladas. Pero tiene compañía. Una robusta cría de puercoespín. Y ahora, unos intrusos han venido a arruinar la noche de diversión. Los jóvenes leones no pueden resistir una comida que se mueva lentamente. Afortunadamente, solo han visto a la madre. Da a los inexpertos felinos unos cuantos picotazos. Al final, son conscientes del riesgo. Regresan con la manada. Los adultos tienen un objetivo mucho mayor a la vista. Para cazar un búfalo, deben sacar la artillería pesada. Los 3 machos de la manada se unen a la caza. Estos hermanos pesados, valientes y preparados para luchar, no se andan con chiquitas. Cuando se trata de cazar búfalos, las leonas son los cerebros de la operación. Pero los machos aportan el músculo extra. Con un peso combinado de 600 kilogramos de potencia bruta. Alimentar a toda una manada es una batalla constante. Esta noche han ganado. Y la manada está a punto de hacerse aún más grande. Por primera vez, estas crías de 9 semanas se unen a la manada en su emocionante viaje nocturno por la sabana arbolada de África Austral. Nunca antes habían visto una caza ni probado la carne. Siguen prefiriendo la leche materna. Seguirá amamantándolos durante los siguientes meses. Por la mañana, los felinos macho prácticamente se han comido todo el cadáver del búfalo y han dejado las sobras a las hembras. El mundo de las crías sigue girando en torno a su madre.
Pasan los días desarrollando habilidades importantes bajo la atenta mirada de toda la manada. Los 3 pequeños machos están de suerte. Cuando llegue su momento de abandonar la manada, buscarán un nuevo territorio y formarán una potente coalición siguiendo la tradición de sus padres. Los machos, tras haber descansado y recargado energía, abandonan la manada para llevar a cabo una obligación vital. Patrullan los límites de su territorio. Sus rugidos alertan y retan a todo aquel que entre en su dominio. Por fin, la leopardo vuelve a su guarida. A diferencia de las leonas, ella es una madre soltera y cría sola a sus hijos. Considera que la sabana es un juguete interactivo y enorme para los felinos. Los dos son machos, pero a diferencia de las crías de león, sus vínculos no perduran. Sus simulacros de batalla les preparan para vivir como guerreros solitarios. Su madre, que es una auténtica guerrera, lo sabe bien. Solo se permite disfrutar de un breve descanso. Cambia regularmente la guardia para evitar que el olor de las crías llame la atención. Cuando la familia se dirige a la hierba seca, un nuevo olor capta su atención. En la brisa se percibe un olor a lluvia. Cada criatura se adapta a las fluctuaciones de las temporadas durante los ciclos de la sabana arbolada de África Austral. Han pasado 18 meses y Mala Mala se llena de vida cuando comienza el verano. A la cría de elefante, ahora un poco más grande, le encanta jugar en el río. Contagia su sentido del humor al resto del grupo imitando al hipopótamo. ¿Quién no se divierte tanto?
Los últimos 18 meses han supuesto muchos cambios para la pareja de jóvenes leopardos. Su madre los ha abandonado, en esta ocasión por una buena causa. Pero hay algunas cosas que nunca cambiarán. A pesar de su tamaño, los dos hermanos aún no pueden hacer frente a la peligrosa hiena. Y el clan se acerca. Los jóvenes hermanos leopardo de Mala Mala se enfrentan al clan de las hienas, que es más numeroso y está mejor armado. Una hiena no se lo pensará dos veces antes de matar a un leopardo si se diera la oportunidad. La pareja simplemente tendrá que esperar en la seguridad de un árbol hasta que los oportunistas se aburran. Y podrían pasar horas. Pero entonces, su suerte cambia. El clan ha olido la comida de los leopardos. Los restos de un antílope cuelgan lejos del alcance de las mandíbulas de la hiena. Y tentadoramente cerca. Se lo ha ganado. Aunque los hermanos quizá no estén de acuerdo. El campeón de salto de altura vuelve a casa con el estómago lleno. A diferencia del leopardo, sus crías de 18 meses siguen dependiendo de ella. Las otras hembras del clan pueden ayudar a proteger a sus crías, pero han marcado un límite a la hora de alimentarlas. Su pequeña cría macho, cansada de esperar, emprende una aventura en solitario. Es la oportunidad ideal para conseguir comida gratis. Ha visto hacerlo a su madre. ¿Será tan complicado? Pero las tácticas de intimidación no funcionan con este leopardo. Es el macho dominante de la zona. Es el padre de todas las crías que hay en su territorio, incluidos los dos hermanos. Cuando falla el plan de la pequeña hiena, lo intenta desde un ángulo diferente. Está a punto de descubrir que hay algunos leopardos que no buscan pelea. Pero hay otros que sí. El padre leopardo, cansado de que le molesten los vecinos maleducados, busca un lugar tranquilo para echarse una siesta. Marca territorio según avanza, utilizando las glándulas de sus mejillas y rociando orina que inquietantemente
huele a palomitas calientes con mantequilla. A la madre leopardo le parece irresistible. Solo tiene unos días para quedarse embarazada. Pasarán los próximos 3 días juntos, apareándose aproximadamente cada 15 minutos. Menos mal que ha comido bien. Los licaones aún no han encontrado la comida del día. Las crías, que ya han crecido completamente, se unen a la búsqueda. Su objetivo es cualquier animal que pase por delante. Se han fijado en las cebras, quienes se ríen de sus tácticas de intimidación. De hecho, las cebras cuentan con pezuñas delanteras. Y una sola patada podría matar a un licaón. Al final, se dan cuenta de que quien mucho abarca, poco aprieta, y corren a buscar otro objetivo más fácil. Al igual que las crías de licaón, las 3 crías de leopardo también han cambiado por completo. Con casi 2 años, son un ejemplo para la siguiente generación de crías. En un año abandonarán la manada, así que deben aprender a cazar por sí mismos. Acaban de escuchar algo. El chapoteo de la cornamenta de los búfalos se presenta como una oportunidad. Los leones mandan en la sabana arbolada de África Austral, pero su autoridad termina en la orilla del río, donde se convierten en una presa potencial. La manada de leones de Mala Mala intenta esquivar a su enemigo mortal. Y lo consigue, contra todo pronóstico. El miedo al agua y a los cocodrilos es algo natural entre los leones jóvenes. Pero también lo es su instinto de caza. En cuanto han parado para coger aire, continúan su misión.
Los machos jóvenes se quedan atrás. Las leonas toman la delantera. Un búfalo no está a la altura de los cazadores novatos. Y los jóvenes machos se quedan al margen. Ya tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades. Por ahora, han sacado muy buena nota como espectadores. A diferencia de los leones, la madre de los dos jóvenes leopardos nunca ha creído en la educación. Ni siquiera les ha mostrado cómo cazar. En su lugar, han perfeccionado sus habilidades por ensayo y error, practicando los unos con los otros. Tienen casi 2 años, y hay otro instinto que les invade. El deseo de soledad. Con apenas una mirada, los hermanos se separan. Probablemente no vuelvan a verse nunca, y si lo hacen, será como rivales. Su madre solo puede soñar con estar un tiempo sola. Comienza su nuevo ciclo materno. Y ahora, esta nueva cría es su principal preocupación. Es una carga pesada, pero su futuro genético depende de la supervivencia de la siguiente generación. Han nacido para ser los cazadores silenciosos y los guerreros audaces del reino letal de África.